Pese a que suelen utilizarse como sinónimos, los aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo. Los primeros eran los habitantes de la mítica Aztlán y los segundos un grupo que se separó de ellos. Múltiples documentos prehispánicos y cronistas de la época novohispana dan cuenta de un lugar llamado Aztlán, pero hasta la fecha no se sabe su ubicación, incluso no hay consenso sobre si de verdad existió. Sus habitantes eran los aztecas, palabra que significa los que vienen de Aztlán. Las diversas versiones de la historia afirman que Aztlán era un lugar lujoso y encantador, ubicado en un gran lago donde todos eran inmortales y vivían felices entre abundantes recursos. La tierra estaba llena de garzas y otras aves acuáticas, así como pájaros rojos y amarillos donde la gente pescaba en canoas y cuidaba sus jardines flotantes de maíz, pimientos, frijoles, amaranto y tomates. Según el consenso de múltiples fuentes, en el año 1 Tecpal, que podría ser entre los años 890 y 1111 del calendario actual, sí, ya sé que exacto, una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli, que les prometió una nueva tierra para vivir. Pero para ello, debían salir de Aztlán y encontrarla. Allí tendrían riquezas y serían poderosos, así que emprendieron un peregrinaje que tuvo varias etapas intermedias. No sé para qué te vas de un lugar donde eras inmortal y lo tenías todo, pero bueno, entendamos que allí tendrían más riquezas aún. Pero quitando los mitos de lado, el origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de raza entre Aridoamérica, con grupos cazadores-recolectores principalmente, y Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se dice que ocurrió entre los siglos XII y XIII. La evidencia histórica muestra, a excepción de las hipótesis que la sitúan en la isla de Mexcaltitlán en Nayarit o en el sur de Guanajuato respectivamente, que la idea de Aztlán responde, como muchos otros simbolismos y disfrazismos mexicanos, a una concepción mítica y arqueotípica del islote de México Tenochtitlán. O sea que es como decir que Rómulo y Remo fundaron Roma. Pero bueno, según el mito, los aztecas abandonaron Aztlán, mejor conocido como el lugar de las garzas, por indicaciones de su dios Huitzilopochtli, quien les ordenó que lo dejaran, pues habrían de encontrar un lugar con mejores tierras. Se dice que el grupo de pescadores y cazadores salió de Aztlán entre el año 1890 y 1111 y iniciaron su migración hacia el sur, en búsqueda de una señal que les indicara dónde establecerse otra vez. Vagaron durante años y se calcula que su peregrinación duró más de 7 siglos y que pasaron por los actuales territorios de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Los aztecas que dejaron la supuesta Aztlán tenían por costumbre encender un fuego nuevo cada 52 años, que era la duración de un ciclo de su calendario. El primero celebrado después de su iniciada peregrinación fue el de Cuautepec, cerca de Tula, en 1163. Habían vagado por mucho tiempo y se establecieron allí, donde vivieron varios años. Según el mito, en Cuautepec nació el dios Huitzilopochtli. Era un hechicero que rendía culto a Tezcatlipoca, su caudillo y dios más venerado. Cuando los aztecas estaban en Cuautepec surgió una disputa. Algunos de ellos seguían a Huitzilopochtli y querían irse, y otros que seguían a la hermana de Huitzilopochtli querían quedarse. En la batalla que siguió después de eso, los seguidores de Huitzilopochtli ganaron y cambiaron su nombre a mexicas. Ahora entienden, aztecas, mexicas no son lo mismo. Los ahora llamados mexicas, guiados por Huitzilopochtli, se trasladaron a Tula y posteriormente a Azpasco, donde celebraron el siguiente fuego nuevo de 1215. Se establecieron temporalmente en diversos sitios como Zumpango, Cuautitlán y Ecateponc. Continuando su peregrinación, bordearon el sur de la Sierra de Guadalupe y llegaron a Tepayocán, el actual cerro de Santa Isabel, donde encendieron su tercer fuego nuevo en 1267. Desde su salida de Tula, los mexicas solo permanecían unos años en cada lugar donde pasaban, pues todas las tierras estaban ocupadas y nadie los quería como vecinos por ser muy pendencieros, o sea, muy peleoneros, por practicar formas crueles de sacrificios humanos, ya sé lo que cualquier vecino haría, y tener la costumbre de robarse a las mujeres casadas, que bueno, esa costumbre se siguió haciendo muchos años después, ¿no? Fueron la última tribu del norte en llegar a Mesoamérica, y lo que sea de cada quien, eran un pueblo pobre y atrasado, por lo que fueron mal recibidos por los habitantes de los señoríos de origen tolteca ya establecidos en el Anáhuac o Valle de México, como le quieras llamar.
Debido a su tardía aparición en el lugar, por lo que no les tocó rebanada del pastel, los mexicas se vieron obligados a ocupar la zona pantanosa situada en el oeste del lago de Texcoco, rodeados por enemigos poderosos que les exigían varios tributos. Al arribar a la Cuenca de México, los mexicas encontraron un panorama político complejo y asentado, así como el sometimiento por parte de los tepanecas de Azcapotzalco a casi todos los Atepetl. Este parece ser el momento histórico más firme del cual parte su difusión hacia la orilla occidental del lago de Texcoco, hasta sentarse en Chapultepec aproximadamente en el año 1280, pero luego de salir expulsados de Chapultepec en el año 1299 por los Atepetl de Azcapotzalco, Xaltocán, Culhuacán y Xochimilco, se asientan en Tizapán, dominio territorial de Culhuacán, en el cual abandonan por la dureza de las condiciones y un enfrentamiento con los culúas, yendo hacia la región de Texcoco antes de elegir un islote donde ya existían asentamientos previos, según las evidencias arqueológicas. Huitzilopochtli, quien supuestamente guiaba a los mexicas en su trayectoria a la tierra prometida, les dijo entonces que buscaran entre los carrizales de los islotes a un águila posada sobre un nopal, que estaría devorando una serpiente, la señal de que allí deberían establecerse definitivamente. Y ya en 1325, los mexicas hicieron por fin el prodigioso descubrimiento y se establecieron en el lago, fundando por fin la gran Tenochtitlán, bajo el auspicio del último caudillo sacerdote, Tenoch, quien le dio su nombre. Tras el asentamiento de los mexicas en el islote, solicitaron al gobierno de Culhuacán que mandara a Tenochtitlán un miembro de la clase real que dirigiera a los mexicas. Culhuacán accedió y envió a Acamapichtli, quien se convirtió en el primer tlatoani, hacia 1376. Sin embargo, los mexicas todavía estaban parcialmente sometidos a Azcapotzalco y a su rey, Tezosomoc. Las primeras condiciones que se establecieron fueron duras y costosas para los mexicas, quienes aprovecharon los recursos lacustres en su beneficio, o sea, la flora y la fauna. En el curso del reinado de Acamapichtli no vaciló en unirse a los tepanecas en sus guerras. Así, en 1376 contra los chalcas inician las primeras Xochillaitl o guerras floridas, que duran 40 años. Otros pueblos del Valle de México serían sometidos, como Xaltocán y Tepoztlán. En poco tiempo, la alianza formada por mexicas y tepanecas impulsó su poderío sobre varios Atepetl de la región. Huitzilihuitl fue el segundo tlatoani mexica, el cual gobernó desde 1391 a 1415. Huitzilihuitl también fue el cuarto hijo de Acamapichtli, su antecesor en el trono mexica, y fue elegido según las crónicas porque era un mancebo de corazón noble, apacible y de buenas costumbres. Ya una vez convertido en tlatoani de Tenochtitlán, su primera decisión política fue de suma importancia. Contrajo matrimonio con la hija de Tezosomoc, tlatoani de Azcapotzalco, con lo cual consiguió que los tributos se redujeran a meras entregas simbólicas. A cambio, Huitzilihuitl prestó a su suegro un gran servicio. Los aztecas conquistaron a varios pueblos vecinos como Chalco y Cuautitlán, a nombre de los tepanecas de Azcapotzalco, de quienes, con todo el júbilo causado por la boda real, seguían siendo vasallos. Como ven, muy breve le pareció a los mexicas el tiempo que gobernó Huitzilihuitl, pues murió a los 35 años de edad. Se dice que al morir dejó su reino en orden y dictó varias leyes. Formó un ejército para la tierra y otro para el agua. En realidad, Huitzilihuitl fue el primer tlatoani guerrero y inició en su pueblo un gusto aún mayor por la guerra, la vida militar y las conquistas. Chimalpopoca fue el tercer güey tlatoani de la dinastía gobernante México-Tenochtitlán. Bajo su dominio participó en las conquistas tepanecas y entre ellas la de Chalco. Por otro lado, después de la muerte de Tezosomoc, le sucedió su hijo Maxtla en el trono de Azcapotzalco. Fue entonces cuando estalló una revuelta interna en el imperio tepaneca, pues una serie de señores subordinados se levantaron contra Azcapotzalco y sus acólitos, dando muerte a Chimalpopoca, entre otros señores tepanecas, y dando un giro al centro hegemónico del imperio que pasó de Azcapotzalco a México-Tenochtitlán. Pero cabe recalcar que durante el reinado de Chimalpopoca, el acueducto de madera que acarreaba agua potable desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlán fue construido. También construyó una calzada con bordos y terraplenes que conectaban la ciudad con Tlacopan. Itzcoatl fue el cuarto tlatoani de los mexicas, sacerdote y reformador religioso que derrotó a los tepanecas. Era hijo de Acapamixtli, primer tlatoani, y una de las hijas de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco.
Durante su gobierno se realizó la primera gran etapa expansiva mexica. Antes de ser elegido, Tlatoani se desempeñó como Tlacochcalcatl. Su ascenso ocurrió el 16 de octubre de 1427, ayudado por Tlacaelel, su Cihuacóatl, salió con Tlacopan y Texcoco. México Tenochtitlán en ese entonces no tenía el poder militar para derrotar a los tepanecas. Asimismo, la alianza con Texcoco se dividió principalmente porque Mastla tenía intenciones claras de conquistar Texcoco, aunado que Nezahualcóyotl tenía una pugna personal contra el Tlatoani tepaneca. Años atrás, Mastla había matado a su padre frente a sus propios ojos. Nezahualcóyotl tuvo que acudir a México Tenochtitlán para pedir auxilio político a su tío Itzcoatl, ya que Mastla lo perseguía constantemente. Por muchos años, Nezahualcóyotl tuvo cobijo por parte de la nobleza mexica. Posteriormente, Nezahualcóyotl recobraría Texcoco en contra de Azcapotzalco. Cuando Itzcoatl le hace la guerra a Azcapotzalco, pide a Nezahualcóyotl una alianza, recordándole los días que el reino mexica lo había resguardado. Con ello, Tlacopan, que era un pueblo básicamente mexica, se formó una triple alianza, cuyos ejércitos Itzcoatl dirigió personalmente contra las batallas a los tepanecas. 15 días después del inicio de la batalla, Mastla es derrotado por la Triple Alianza y a comienzos de 1428 se dio por terminado el dominio tepaneca en el Valle de Anáhuac, siendo Azcapotzalco quemada, saqueada y convertida en un mercado de esclavos. ¿Cómo ven? En ese momento se constituyó la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan como Atepetl independientes y reservando el mando militar a Tenochtitlán. Tenochtitlán, bajo el gobierno de Itzcoatl y el genio de Tlacaelel, conquistó a los Atepetl de Mixcoac, Tacubaya, Churubusco, Xochimilco, Teotihuacán y Otompan en 1430, Coyoacán en 1431, Mixquic en 1432, Tláhuac en 1433 y Cuauhnáhuac en 1439. Durante esta etapa se construyeron la calzada de Tepeyacac, que unía Tenochtitlán con la ribera norte del lago y los templos de Cihuacóatl, y una ampliación adicional al templo mayor dual de Huitzilopochtli y Tlaloc. La acción más trascendente junto a la campaña militar contra Azcapotzalco fue la reforma religiosa mexica. En ella se realizó una destrucción de los repositorios de Amoxtli, principalmente del tipo Xuamatl, es decir, aquellos que consignaban hechos históricos del pasado mexica para crear una serie de conceptos cosmogónicos y cosmológicos sustentables del origen mítico de los mexicas, como la leyenda de los soles, como la mayor parte de la teología mexica y el origen mítico de Aztlán, y como herederos de la Toltecayotl, es decir, de un linaje tolteca y de la toltequidad, la condensación de los avances civilizatorios mesoamericanos que incluían un lenguaje y discurso iconográfico homogéneo, arte, cultura y usos y costumbres heredados de los pueblos mesoamericanos del altiplano y heredados a un núcleo religioso milenario. Entre lo reformado también está la promoción definitiva de la importancia sanguínea y del sacrificio humano para la existencia misma del universo. Pa' pronto pues se adueñaron de todo lo que era tolteca y convencieron a la gente que los sacrificios estaban bien. Su sucesor fue Moctezuma Iluicamina o Moctezuma I, que continuó con la expansión de México Tenochtitlán. Moctezuma I, Moctezuma Iluicamina o Moctezuma el Viejo fue el quinto Huey Tlatoani mexica. Asumió el mando del ejército en 1417, cargo que mantendría durante los reinados de su medio hermano Chimalpopoca y su tío Itzcoatl. A la muerte de este último, Moctezuma Iluicamina fue elegido soberano del estado mexica, bajo el cual inició una era expansionista, la cual contó con la ayuda de sus fieles y clásicos aliados, los Atepetl de Texcoco y Tlacopan. En alianza con estos venció a la Atepetl tepaneca de Azcapotzalco, el cual dominaba la cuenca de México por aquel entonces. También derrotó al Tlatoani de Tlatelolco, el cual había intentado hacerse del gobierno. Sometió a Tonal, el señor de Cuauhtlahuaca, en 1461 y destruyó las ciudades de Chalco y Tepeaca. Extendió sus dominios por las zonas de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz, dominando todo el altiplano de la Náhuac. Con estas victorias pudo afianzar un poder absoluto, teocrático, frente a una predominante influencia de la nobleza militar y sacerdotal. Sin embargo, le fue imposible evitar que una serie de catástrofes naturales, tales como inundaciones y hambrunas, devastaran sus dominios, lo cual terminó recayendo en una nueva ola de sacrificios humanos. Debido a eso, se dio inicio a las llamadas Guerras Floridas, las cuales fueron campañas anuales contra las ciudades independientes de Tlaxcala y Huejotzingo, que eran destinadas a capturar prisioneros para sacrificarlos en rituales. A partir de 1456, cuando todos los impedimentos se vieron superados, el estado mexica recobró la prosperidad y su capital, Tenochtitlán, se encontró en una época de esplendor económico y artístico sin precedente alguno.
A pesar de su carácter severo y autoritario y de su incapacidad de dar al imperio una administración eficiente, Moctezuma Iluicamina pudo ganarse la estima y el respeto de sus gobernados y conservarlo hasta la muerte, ya que amplió el territorio de la Triple Alianza y organizó un sistema de tributos que permitió a Tenochtitlán convertirse en una ciudad muy poderosa. Axayacatl fue el sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II. Bajo su mandato, en 1473, Moquihuix, el tlatoani de Tlatelolco, fue acusado de dar malos tratos a una de sus esposas, que era proveniente de la nobleza mexica, y además de haber usurpado el poder, por lo que los tenochas les declararon la guerra. Se desató una batalla sangrienta donde los tlatelolcas, perdiendo, se atrincheraron en su templo mayor, en donde Moquihuix, derrotado y muerto a manos de Ayaxcayatl, fue lanzado a las gradas abajo. Pero el motivo real detrás del conflicto con su vecino, y más cercano aliado, fue el comercio que estaba controlado por los tlatelolcas. El hecho causó la pérdida de la autonomía de Tlatelolco y se impusieron altos tributos, así como un gobernante mexica. En 1475 se rebelaron los matlalcincas y Ayaxcayatl tiene que volver a someterlos. El idioma matlalcinca era la lengua dominante en el Estado de México, oriente de Michoacán, norte de Guerrero y algunos puntos de Morelos. La conquista de Ayaxcayatl tuvo importantes repercusiones en el centro de México, ya que la lengua de los matlalcincas empezó a retroceder a expensas del náhuatl. Ayaxcayatl también logró otras nuevas conquistas, aunque fracasó ante los organizados purépechas que hacia 1470 habían avanzado con sus ejércitos hacia el centro de nuestro actual México de oro, por lo que Ayaxcayatl decidió emprender una ofensiva en su contra. La campaña militar comenzó bien, conquistando varias ciudades del Valle de Toluca en 1477, pero en algún momento entre 1478 o 79, cuando avanzaron contra la última ciudad que se les oponía, Xichipilco, enfrentaron una feroz resistencia de los purépechas, 10.000 de sus guerreros contra 24.000 aztecas. La batalla se extendió durante todo el día en Taximaroa. Los purépechos no retrocedieron ni un solo paso y en ella cayeron muchos nobles mexicas, así como guerreros águila de la Triple Alianza. El mismo Ayaxcayatl fue seriamente herido en una pierna, tras lo cual falleció después de meses de infructuosa recuperación de regreso en Tenochtitlán. La derrota mexica fue contundente y solamente consiguieron regresar a Tenochtitlán unos pocos miles de sobrevivientes. Alrededor de 20.000 fueron muertos o hechos prisioneros, escapando de manera vergonzosa y siendo perseguidos por los purépechas hasta Toluca. Los aztecas nunca más volvieron a emprender otra gran campaña de conquista contra los purépechas, porque pues así está el zócalo, ¿no? Ayaxcayatl nunca pudo recuperarse tras su humillación de derrota, habiendo logrado conquistar únicamente las 7 capitales de la provincia de Tochpan, hoy Tuxpan, Veracruz, en 1480. Tizoc fue el séptimo huitlatoani de los mexicas, sucesor de su hermano Ayaxcayatl, especialmente dedicado a la vida religiosa y con escasos éxitos en el espacio militar, y tuvo un reinado relativamente corto. Su primera campaña, el ataque a la ciudad de Meztitlán, resultó una derrota y a pesar de las 14 campañas militares que emprendió, no pudo acrecentar los dominios de la Triple Alianza. Esto le inclinó a dedicarse más a administrar y educar lo conquistado que a conquistar nuevos territorios. Este pacifismo provocó algunas sublevaciones, porque ya saben que los mexicas no pueden vivir sin que muera alguien, como la de Toyoacán, que fue apaciguada levemente comparado con los crueles aplastamientos de la Triple Alianza. Por otra parte, emprendió conquistas hacia Veracruz y Oaxaca, mandó la reconstrucción del templo mayor de Tenochtitlán intentando conseguir la protección de los dioses, tarea completada por Ahuitzotl en 1487, y desarrolló el primer sistema de correos del imperio. Promovió la medida en un principio bien recibida de sumar al estilo de vida mexica a los pueblos sometidos, pero en unos cuantos años, al ver que era muy costoso hacer esto y al encontrarse limitado a unos tributarios cada vez más domesticados pero menos pagadores y cada vez menos respetuosos, se vio con la imposibilidad de su continuación. El carácter insípido y los insuficientes éxitos del tlatoani catalizaron la intriga contra él que supuestamente se fraguó con su envenenamiento por la conjura de los miembros de su corte. Tras su muerte, la corte se reunió inmediatamente para elegir a su hermano menor, Ahuitzotl, un prometedor tlatoani. Ahuitzotl fue un militar religioso y octavo güey tlatoani de los mexicas.
Ahuitzotl gobernó de 1486 a 1502. Fue el Huaytlatoani que llevó a los mexicas en un tiempo relativamente corto a dominar prácticamente todo el centro y sur de los actuales territorios de México, Guatemala incluida, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Los guerreros mexicas eran acicateados por la figura de su Tlatoani, un gobernante guerrero que no dudaba en ir al frente en las batallas. Además de ampliar su imperio por la fuerza, supo convencer y comerciar con los pueblos vencidos, abriendo las puertas del imperio a más pueblos alejados. En 1487, el Tlatoani inauguró la remodelación del Templo Mayor. Fue conquistador por excelencia, ordenó la construcción de un acueducto para llevar agua de Coyoacán a Tenochtitlán en 1499, el cual se rompió y provocó una inundación en la que murió mucha gente. Se dice que en este desastre, Ahuitzotl se golpeó la cabeza al pasar por una puerta baja, lo que traería consecuencias que lo llevaron a su muerte 3 años después de este suceso. Moctezuma Xocoyotzin, también llamado Moctezuma II, fue el Huaytlatoani de México Tenochtitlan y por ende emperador de facto del Imperio Mexica entre 1502 y 1520. Además de buen soldado, Moctezuma era un hombre profundamente religioso, lo que lo llevó al sacerdocio. A la muerte de Ahuitzotl en 1502, el Consejo Selector decidió que era él quien podía desempeñar el cargo de Tlatoani como sumo sacerdote y señor de las casas de las flechas, hombre de probadas virtudes guerreras y religiosas, amante del orden, con gran sentido de la justicia y profunda sabiduría. Cuando la decisión estuvo tomada, los encargados de comunicar al nuevo emperador lo encontraron barriendo humildemente el templo de Huitzilopochtli, una actividad no habitual en él y muy conveniente para la ocasión. Moctezuma inauguró su reinado sustituyendo a todos los funcionarios del gobierno, que fueron reemplazados por jóvenes de familias nobles. Era la primera muestra de ruptura con el pasado y de una nueva manera de concebir el imperio, la dignidad del Tlatoani y su forma de ejercer el poder. Con la sustitución de los cargos públicos no solo se rodeaba de funcionarios que debían el cargo a su persona, con lo que pretendía asegurarse su fidelidad, sino que confiaba la administración del imperio a una casta determinada, la de los nobles, que su propio interés y su formación podían dar mayor homogeneidad al imperio. Por otra parte, y de forma paulatina, aunque rápida, rodeó la figura del emperador, es decir, asimismo, de un estricto ceremonial destinado a enaltecer la soberanía del Tlatoani y a reforzar su papel de máximo dirigente de la confederación formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, es decir, pues se le subió al Moctezuma. En la línea de consolidar el imperio y de asegurar la hegemonía de los mexicas en México, no descuidó las operaciones militares. La primera de sus expediciones conquistó Atlisco. A continuación mandó a su ejército contra los tlaxcaltecas, los cuales opusieron una gran resistencia. El emperador envió refuerzos de la confederación al mando de su hijo, que fue derrotado y muerto. Este grave revés minó el prestigio militar de Moctezuma, quien se vio obligado a detener todo tipo de operaciones bélicas durante los años 1504 y 1505, debido al hambre que azotó México. Cuando reprendió las campañas, sus objetivos eran varios: recuperar el prestigio perdido, incrementar las rentas de Tenochtitlán con los tributos de los nuevos territorios, debilitar aliados de la confederación y vertebrar la organización política y administrativa de su imperio. En 1508, las tropas aztecas llegaron hasta América Central, pero tuvieron que retirarse tras fracasar en Amatlán. La expedición se repitió en 1513 y consiguió dominar e imponer tributos a los pueblos actuales de Honduras y Nicaragua, donde se estableció el límite máximo alcanzado por el imperio, que nunca logró conquistar a los tlaxcaltecas, cabe recalcar, Moctezuma dividió sus territorios en provincias y estableció el pago de tributos de acuerdo con la producción de cada una de ellas. Creó una gigantesca estructura política, militar, religiosa y administrativa en la que incluían gobernadores, recaudadores de impuestos, tribunales de justicia, guarniciones militares y correos. No obstante, esta organización no consiguió homogeneizar el imperio, que consistía en el puro y simple dominio azteca sobre los demás pueblos, los cuales se sentían sojuzgados no solo por tener la necesidad de pagar tributos a sus conquistadores, sino porque parte de estos tributos eran vidas humanas, destinadas a saciar la sed de sangre de los dioses. México Tenochtitlán estaba ubicado sobre un islote al occidente del lago de Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. El dominio mexica ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla en el centro, Hidalgo, México y Morelos en el sur, gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala.
Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Meztitlán, Teotitlán, Tututepec, Purépechas, Zopitzingo y Tlaxcala. La estructura social de los mexicas estaba conformada de la siguiente manera: el emperador, quien se desempeñaba como el alto rango por ser la autoridad que ejecutaba las actividades de índole religioso y militar, se le conocía como Hueytlatuani, que era el del alto rango dentro de la pirámide organizacional. Después de la figura del emperador seguían los nobles. Estos nobles, quienes eran privilegiados por las ventajas y beneficios de los que gozaban, se les conocía como pipiltin, y a este grupo pertenecen los sacerdotes, los familiares de las autoridades políticas y también los militares. Es importante mencionar que dentro de los privilegios y beneficios que poseían los nobles está el contar con esclavos quienes eran su servidumbre. La mayoría de estos nobles se desempeñaba como jerarcas, jueces, mercaderes que poseían bienes como grandes extensiones de tierra. Luego de los nobles le sigue la gente del pueblo, conocidos como Macehualtin, representados por campesinos y artesanos. Vaya, la gente común del pueblo. Estos ejecutaban labores que resultaban para el beneficio de toda la comunidad a la cual pertenecían, y otras veces realizaban labores para los de alto rango. Y en la base de la pirámide social de los mexicas se encontraban los esclavos conocidos como tlacotín. Estas personas llegaban a ser esclavos como penitencia por los delitos que habían cometido o por deudas adquiridas que no podían pagar, por lo que se sometían como esclavos para saldar la deuda o pagar el crimen cometido. El sistema político de la civilización mexica se caracterizaba por ser oligárquico, una forma de gobierno donde el poder y el mando estaba en manos de unos pocos, quienes eran los que dominaban las riquezas del país. Además, estos contaban con el apoyo de los militares y el ejército. La organización política era la siguiente: los tlatoanis estaban a cargo de dirigir el ejército y de desarrollar las actividades de índole político y militar, también de dirigir y coordinar las actividades religiosas de toda la comunidad, actividades que comprendía su sistema de vida. El Tlatocán eran los consejeros de la autoridad, ayudaban al gobernante sobre las decisiones importantes del pueblo, estaban representados por la nobleza y ejecutaban tareas de materia judicial y administrativas. Y por último, los Iguacualt. Este grupo ayudaba a los políticos en las labores administrativas. Además, ejercían una función importante como ser el jefe de los sacerdotes y sustituían a los tlatoanis en sus labores durante la ausencia de estos. No podemos hablar del militarismo mexica sin hablar de la organización militar que tenían. Según el número de cautivos que los guerreros habían conseguido en batalla, adquirían un nombre y un atuendo específico, por lo que podemos decir que había diferentes tipos de guerreros mexicas, pero por desgracia no se conoce el nombre de todos ellos. Aún así, debemos tener en cuenta que la mayoría de los integrantes del ejército mexica eran guerreros comunes. Los Macehualtin guerreros vestían una tela que les cubría los genitales, también llamados taparrabos, y tenían un arma y un escudo sencillo. Los guerreros sobresalientes en la batalla podían ser ascendidos a nobles y podían introducirse a algunas de las sociedades guerreras, al menos entre los guerreros águila y los guerreros jaguar. Los hijos de los nobles eran capacitados en el Calmecac, sin embargo tenían que entrar en una de las sociedades progresando a través de los diferentes rangos como cualquier otro soldado. Los guerreros podrían pasar de una sociedad a otra cuando tuvieran suficiente mérito. Exactamente cómo sucedía esto es incierto. Cada sociedad tenía diferentes modos de vestir y diferente armamento, así como diferentes estilos de pintura corporal y facial, y adornos en el uniforme. Estos guerreros, que habían capturado al menos a 2 cautivos, se destacaban por su tlahuistli rojo y negro y sus sombreros cónicos. Este rango fue establecido después de la campaña militar contra los huastecos, liderada por el tlatoani Ahuitzol. Los papalotl eran guerreros que habían capturado a 3 cautivos. Este rango llevaba insignias en forma de mariposa en sus espadas, de ahí el nombre. La mayor sociedad guerrera fue la de los guerreros águila y la de los guerreros jaguar. Ambos vestían como el animal del que tomaban su nombre, algunos vistiendo pieles de grandes felinos y otros adornando con plumas de águila. Era el grupo élite de las fuerzas armadas. Algunos códices recogen la leyenda de que entraban en un profundo estado de meditación y podían permanecer en un sitio de cuclillas y sin moverse, sin comer ni beber nada durante 2 semanas, simplemente esperando un momento oportuno para atacar y matar de un golpe, como era usual, a su enemigo. Se estima que los guerreros águila y los guerreros jaguar causaron aproximadamente el 80% de las bajas españolas antes, durante y después de la conquista. Las armas mexicanas que principalmente utilizaban eran la honda, el arco y las flechas, el atlal y el macuahuitl.
Las primeras 3 armas mexicas eran empleadas por los soldados rasos, que eran los que atacaban primero, mientras que el macuahuitl era usada por las élites guerreras que estaban especializadas en el combate cuerpo a cuerpo. El macuahuitl era un arma mexica parecido a una espada que estaba hecha de madera y que contaba con trozos de obsidiana afilados a cada lado, mientras que el atlal permitía lanzar a los mexicas y demás indígenas de Mesoamérica con mucha propulsión armas puntiagudas como lanzas. La estructura económica de Tenochtitlán se basaba en 4 ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. Cabe destacar que los mexicas fueron los primeros en imponer su propio tipo de agricultura, la cual eran las chinampas, un tipo de isla flotante para realizar cultivos. Las chinampas eran construidas con cañas y madera entrelazadas con materiales de cuero, nylon y barro. Estas se colocan en medio de las aguas del lago, la cual servía para el riego de los cultivos más comunes entre la población. Todo lo que los habitantes mexicas cosechaban les servía para adquirir bienes, alimentos, vestimentas y otras cosas más, ya que ellos usaban sus productos como moneda para realizar trueques con los comerciantes. Los principales productos que se cosechaban en las chinampas era el cacao y las habichuelas, además de maíz y otro tipo de granos como frijoles. Los tubérculos como papas, las zanahorias y la yuca también eran fundamentales para ellos, al igual que los chiles y las calabazas. En el caso del comercio de los mexicas, tenían una especie de mercado donde se trabajaba de forma ordenada y donde asistían muchas personas para vender y comprar los productos de los cultivos. También se vendían las carnes que se obtenían de la caza y la pesca. La población de los mexicas fue creciendo cada vez más hasta que en el año 1519 empezaron a conquistar otras regiones y de esta manera lograron comercializar con otros pueblos de su alrededor, los cuales compraban algodón, vainilla, cacao, miel, metales, plumas y piedras preciosas. La guerra era el medio por el cual se imponía el tributo, que era parte fundamental de la economía de la ciudad. Entre los productos que se recibían se encuentran las cargas de maíz y frijol, mantas, pieles, plumas y piedras semipreciosas, entre muchos otros. El comercio a larga distancia era realizado por los pochtecas, que también desempeñaban el papel de espías, aunque hay que advertir que por lo general los productos traídos consistían en finas plumas de quetzal y otras aves, pieles de jaguar, etc., para el uso de la clase dirigente. Todo aquello que no llegaba por tributo de las áreas sojuzgadas era motivo de intercambio. La economía interna dependía en gran medida de la producción agrícola, la que requirió del desarrollo de técnicas intensivas para solventar los requerimientos de la ciudad. La producción artesanal, tanto para satisfacer las necesidades internas como para el comercio con otras regiones, era actividad de buena parte de la población. El tributo interno era el monto de bienes y servicios que pagaban las familias a los dirigentes locales o jefes de barrio, y estos a su vez lo hacían llegar al rey. El tributo externo fluía desde los pueblos subordinados hasta las ciudades, y de estas al rey azteca. Los tributarios que vivían en la Cuenca de México o sus cercanías pagaban con productos agrícolas básicos, así como con artículos manufacturados. Los que se hallaban más apartados no pagaban con alimentos básicos, pero se les exigía que con frecuencia aportaran las tierras de guerra, que los tributarios debían trabajar y entregar la cosecha a los ejércitos mexicas cuando pasaran de camino hacia lejanas campañas. El tributo tenía que ser pagado a Tenochtitlán y los tributarios invertían mucho trabajo en transportar el tributo hasta la capital. Los efectos de pagar tributo a los mexicas no eran perjudiciales del todo para las economías locales. Una vez incorporados como tributarios los pueblos conquistados, los mercaderes mexicas llevaban a ellos mercancías que serían inaccesibles si fueran estados enemigos. Algunos de los objetos que podían ser llevados por ligeros con facilidad por los pochtecas desde los pueblos lejanos hasta Tenochtitlán eran láminas de oro, jícaras con polvo de oro y jícaras lujosas para beber chocolate, entre otros. Cuando el imperio mexica se expandió, se impulsó a los pueblos conquistados para entregar el tributo trimestralmente. Los mexicas asociaron la entrega a las 4 grandes fiestas de su calendario, durante las cuales el imperio exhibía a los tributarios de la riqueza y el poder acumulados. La religión practicada por los mexicas estaba más enfocado hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas más que imponer a sus propias deidades. Se contabilizaban 15 deidades principales como Quetzalcóatl, Tlaloc y Huitzilopochtli. Sin embargo, según diversas fuentes históricas, llegan a ser hasta 114 dioses, que se pueden clasificar en creadores y providentes de la fertilidad agrícola y humana y del placer, y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. La cultura religiosa mexica comparte muchas similitudes con otras culturas mesoamericanas pese a las diferencias.
Este es un tema muy extenso, así que si quieres conocer más acerca de los dioses mexicas, puedes hacérmelo saber en los comentarios, y también puedes checar algunos videos que tenemos acerca de los principales dioses mexicas. Tras estar en Cuba desde 1511, Cortés abandona cerca del 10 de febrero la isla con 11 barcos y más de 600 hombres. Llega hacia el 27 de febrero a Isla Cozumel, en el sureste de México. Cortés llega al actual estado de Tabasco y derrota a los indígenas mayas chontales en la batalla de Centla, donde se funda la ahora extinta villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad española en territorio mexicano. Los pueblos le entregan como tributo a 20 mujeres, incluyendo a Malinali o Malitzin, conocida como la Malinche, quien acompañó al español a lo largo de la conquista del Imperio Azteca y le sirvió como intérprete de idiomas como el náhuatl y el maya. Cortés avanza al norte y funda Villarrica de la Veracruz, considerado el primer ayuntamiento de la usanza española instalado en México. Al lugar llegan los regalos de Moctezuma y Cortés se reúne por primera vez con sus embajadores. A inicios de junio, el conquistador llega a Zempoala, capital del pueblo totonaca en el actual estado de Veracruz, donde se alía con el cacique gordo para combatir a los aztecas. Y también los totonacas le describen con lujo de detalle la ciudad de Tenochtitlán. Decidido a conquistar Tenochtitlán, Cortés ordena destruir las naves de los expedicionarios españoles en Veracruz para evitar que un grupo de españoles descontentos regrese a Cuba. Aunque la leyenda atribuye de forma personal a Cortés la quema de las naves, historiadores piensan que solo mandó a perforarlas para que se hundiesen. Las tropas de Cortés llegan a Tlaxcala, en el centro del país, donde tras algunos combates forjan una alianza con Xicoténcatl, el jefe de los indígenas tlaxcaltecas, para luchar contra los mexicas, a quienes veían como enemigos. A inicios del siglo XVI, los aztecas gozaban de una plenitud absoluta, dominaban casi toda la planicie central de México, los pueblos conquistados rendían tributo a sus conquistadores, los esclavos trabajaban en labores más duras del imperio, la población había aumentado considerablemente y solamente mantenían enemistades con los tlaxcaltecas y los purépechas. En estos años de prosperidad, el emperador que se encontraba a la cabeza del imperio, como ya hemos visto, era Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. Si bien es cierto que el imperio poseía cierta estabilidad, la relación entre gobernantes y gobernados se comenzaba a fragmentar ya que se había iniciado un distanciamiento entre ambas partes. Durante el mandato de Moctezuma se comenzaron a presenciar diferentes sucesos que lo mantenían inquieto y lo ponían nervioso sobre lo que pudiera pasar en el futuro cercano. Al ser un hombre altamente religioso, acudió con los sacerdotes del imperio para consultar qué estaba pasando. Hoy en día se les conocen estos eventos como los 8 presagios funestos. Cabe recalcar que según los historiadores, probablemente muchos de estos presagios no pasaron en realidad, pero aquí repasaremos todos ellos. 10 años antes de la llegada de los conquistadores, se presentó el primer presagio funesto. Un cometa atravesaba el cielo del Valle de México. Para los aztecas, esto era una señal de mal augurio o descontento con los dioses. Los aztecas relataban que tenía forma de una espiga de fuego, de una aurora, como si el cielo estuviera punzando y a su vez arrojaba fuego. Ubicado en la parte alta del templo mayor, se encontraba la casa en donde se le rendía honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra. En un día cualquiera dentro de la ciudad, sucedió el segundo presagio funesto. Iniciado de la nada, se presentó un incendio dentro del templo que consumía todo a su alrededor. Al arrojarle agua para sofocar las llamas, se hacía mucho más fuerte. Al final no quedó nada. El tercer presagio funesto se dio cuando en una tarde caía sobre la ciudad una lluvia muy ligera. No había posibilidades de una tormenta eléctrica o algo de qué preocuparse. De repente, en el templo de Xiuhtecutli cayó un sorprendente rayo que causó un gran impacto en el templo. Ese rayo tenía la capacidad de matar a un hombre. Lo sorprendente fue que no generó ningún estruendo teniendo tal magnitud. A diferencia del primer presagio, el cuarto de los presagios funestos causó mucho más temor y terror dentro de los habitantes de Tenochtitlán. Los relatos indican de la caída de una estrella de fuego, se iba fragmentando poco a poco hasta que bañó el cielo con sus abrumadoras llamas. El miedo rodeaba el entorno del emperador azteca. Como si se tratara de un castigo de los dioses, en el quinto presagio funesto, el antiguo lago de Texcoco que rodeaba la capital del imperio comenzó a hervir de manera brutal y les arrebató la vida a varios pobladores. Por si fuera poco, las aguas del mismo comenzaron a agitarse de una manera muy violenta y destruyeron varias casas que estaban a su alrededor.
Considerado por muchos el origen de la leyenda de La Llorona, en las faldas del lago por las noches apareció una mujer de piel blanca que gritaba: ¡Ay, mis hijos, ya vienen! ¡Ay, mis hijos, ¿a dónde iremos? ¡Ay, mis hijos, ya tenemos que irnos! ¡Ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Esto como referencia a la caída del Imperio Mexica. Un día, unos pescadores habían capturado un ave de forma extraña. Parecía que tenía un espejo sobre su cabeza. Dada su rareza, se la llevaron al emperador. Este, al mirar a través del espejo y ver los ojos de dicha ave, se dice que pudo observar a los españoles llegar a Tenochtitlán, montados en sus caballos. El séptimo de los presagios funestos marcaba el inicio del fin. Los relatos cuentan que el último presagio se dio antes de conocer a los conquistadores en persona, y fue la aparición de personas deformes, criaturas con 2 cabezas, 4 manos, 3 ojos, aparecían en los alrededores de Tenochtitlán. Obviamente eran capturadas y presentadas a Moctezuma, luego de que éste las mirara desaparecían sin dejar rastro alguno. El 6 de noviembre de 1519, Cortés y sus hombres llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, junto a otras personalidades de la zona. Era el preámbulo al gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el Tlatoani mexica, que se produjo el 8 de noviembre de 1519. Se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecio. Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Axayaca. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los siguientes días, en que los españoles trataron de convencer al mexica en el error de su religión e invitándole a abrazar la verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas, que le recriminaron su actitud poco respetuosa hacia sus líderes. El español prefirió rectificar y dejar el tema de un lado. Es posible que el gobernante azteca recelara de estos visitantes, tras haber oído hablar de sus anteriores victorias militares, pero parecía indeciso sobre qué hacer con ellos. La diplomacia, en cualquier caso, se esfumó 2 semanas después, cuando Cortés tomó a Moctezuma como rehén el 14 de noviembre. Sin embargo, Cortés ahora tenía sus propios problemas. Se había excedido en su autoridad al avanzar sobre la capital, lo que molestó a Velázquez en Cuba, quien técnicamente tenía el único derecho de conquistar en México. Para preservar su posición, Velázquez envió una fuerza al mando de Pánfilo de Narváez a Veracruz para apresar al conquistador. Cortés se vio obligado a abandonar Tenochtitlán y enfrentarse a estos rivales, por lo que en mayo de 1520 dejó Tenochtitlán en manos de una pequeña fuerza española al mando de Pedro de Alvarado. Alvarado y sus hombres demostraron ser poco sensibles a las convenciones aztecas cuando intentaron interrumpir imprudentemente una ceremonia de sacrificio humano y luego masacraron a miembros de la nobleza azteca, porque claro, detener un sacrificio humano está mal, ¿verdad? Los aztecas se sublevaron y mataron a varios de los intrusos. Mientras tanto, Cortés derrotó a Narváez y convenció a los hombres que le quedaban para que se unieran a él. Regresaron a Tenochtitlan el 24 de junio, donde un puñado de españoles aún resistía. Por otro lado, Moctezuma fue sustituido por Cuitláhuac, nuevo líder azteca, después de que Cortés lo liberara tontamente de su prisión. Cuitláhuac asumió inmediatamente el gobierno mexica de su hermano cautivo y ahora deshonrado. Cuitláhuac organizó una guerra total contra los conquistadores. Cuando los españoles intentaron utilizar a Moctezuma para calmar la situación, el antiguo líder fue golpeado por una roca y murió el 30 de junio, o bueno, esa es una de las versiones de su muerte. Fue una feroz batalla que acabó con Cortés tomando el control del templo de Yopico, al que prendió fuego horrorizando a la población. El 30 de junio de 1520, Cortés huyó de la ciudad en una batalla nocturna. Esta sangrienta retirada se le conoció como la Noche Triste. Los españoles se habían librado utilizando puentes de madera provisionales construidos para la difícil tarea de cruzar los numerosos canales de la ciudad, pero el precio de la libertad era alto. Cortés había perdido la mitad de sus hombres, la mayoría de sus mejores caballos y las 8 toneladas de botín que habían acumulado desde que llegó a Mesoamérica. El 7 de julio de 1520, los conquistadores fueron ferozmente atacados en la batalla de Otumba. Otumba es una amplia llanura, no había ningún recoveco o colina donde refugiarse y preparar la defensa. Además, estaban agotados por los hechos ocurridos en los últimos días, y no contaban con ninguna artillería ni con armas de alcance. Por otro lado, el ataque frontal era un suicidio, había que tomar una decisión rápida y eficaz. La batalla de Otumba había empezado, los nativos atacaban a 440 soldados españoles que se defendían con formaciones compactas.
Hernán Cortés vislumbró la única forma de salir de esta situación: atacar al Cihuacóatl, el capitán general del ejército mexica. Al ver sus penachos y plumas y ricos adornos, se lanzaron contra él, lo hirieron y le quitaron el estandarte, y con esto la estampida del ejército mexica fue inmediata. El milagro se había producido. El diezmado ejército de españoles y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos. Sin más dilación, comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlán. Por error, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, y el de Jamaica, Francisco de Garay, enviaron refuerzos en material y hombres a Veracruz y Pánuco, sin saber que sus enviados habían sido capturados o fracasado en sus misiones. Los hombres de Cortés estuvieron encantados con estos regalos. También se dedicaron a forjar nuevas alianzas con otros pueblos mesoamericanos, logrando con ello más guerreros y material. Ahora el plan de Cortés consistía en sitiar Tenochtitlán, que era una forma de guerra nunca antes vista en Mesoamérica, pero otro enemigo mucho más temible ya había arrasado con la población azteca. Se había producido un devastador brote de viruela en los meses de septiembre y noviembre anteriores. Los aztecas también tenían un nuevo líder, Cuauhtémoc, después de que el propio Cuitláhuac hubiera sucumbido a la nueva enfermedad importada. En abril de 1521, Cortés comenzó su asedio. Su fuerza incluía 700 infantes, 118 ballesteros y arcabuceros, 86 caballos y 18 cañones de campaña, muy útiles para destruir las barricadas enemigas. Los españoles estaban organizados en 4 divisiones, sus armas eran espadas, alabardas y ballestas. Cortés también tenía a su disposición un número de indígenas cubanos y esclavos africanos y varios perros de ataque de tipo mastín. Lo más significativo de todo es que los españoles contaban con aliados nativos, sobre todo con al menos 100,000 tlaxcaltecas. Por otro lado, los aztecas eran numéricamente superiores, pero solo disponían de armas de hoja de obsidiana, arcos, lanzadores de lanzas y hondas. Todo ello era neutralizado de manera eficaz, si no por completo, por las corazas europeas. Otra desventaja para estos defensores eran las estrategias tradicionalmente empleadas en la guerra azteca. Los guerreros y oficiales de élite solían llamar la atención con sus trajes, y los españoles no tardaron en eliminar primero a los líderes y así causar el pánico en el ejército azteca. Superando las deficiencias de sus armas, los guerreros aztecas lucharon ferozmente y con valor, como señalaron los propios españoles. También se adaptaron a los nuevos retos de la guerra europea, evitaron los terrenos abiertos en los que dominaba la caballería, se dispersaron lejos del potencial arco de fuego de las armas de pólvora, e incluso ataron las hojas de acero españolas capturadas a palos para fabricar un arma que su enemigo temía enormemente. La batalla por Tenochtitlán iba a ser mucho más igualada que los encuentros anteriores. El 28 de abril de 1521, Cortés desplegó en el lago de Texcoco una flota de 13 naves de guerra construidas especialmente para la ocasión. Estas embarcaciones, nunca antes vistas por los mesoamericanos, se construyeron a partir de los grandes barcos que Cortés había ordenado naufragar 2 años antes y de nuevos suministros de Veracruz. Habían sido construidos de forma prefabricada para poder ser transportados por tierra hasta el lago. Con estos barcos, Cortés pudo contrarrestar los muchos miles de canoas nativas y bloquear las 3 calzadas principales que unían a la ciudad con las orillas del lago de Texcoco. Cada bergantín llevaba 25 hombres más 6 que portaban ballestas y arcabuces. Los barcos españoles estaban escoltados por una gran flota de canoas tripuladas por los aliados de Texcoco. El 22 de mayo, 3 columnas de conquistadores se dirigieron a Tenochtitlán, una desde el oeste, otra desde el sur y la tercera desde el este. Cortés dejó el lado norte sin bloquear, con la esperanza de atrapar a cualquier azteca que huyera con su fuerza principal de caballería. Los aztecas utilizaban esta ruta para traer suministros, por lo que Cortés envió una fuerza para cerrarla. El 26 de mayo, una compañía dirigida por Alvarado destruyó el acueducto de Chapultepec, cortando el suministro de agua dulce para los defensores, ya que el agua del lago de Texcoco era salobre. El 1 de junio, los navíos de guerra atacaron y no hicieron mucho trabajo con las canoas aztecas, a pesar de que algunas habían sido reforzadas con escudos de madera adicionales. En junio, las fuerzas españolas llegaron al corazón ceremonial de la ciudad, pero en 2 ocasiones se vieron obligadas a retirarse, quemando los edificios mientras retrocedían. Un tercer ataque dirigido por Alvarado el 23 de junio también fue rechazado, y un cuarto dirigido por el propio Cortés el 30 de junio fue derrotado con grandes pérdidas para los españoles.
El medio centenar de españoles capturados en la debacle el 30 de junio fueron conducidos desnudos a la cima de la gran pirámide de Tlatelolco y se les arrancó el corazón del pecho en sacrificio a los dioses aztecas. Los tambores y caracolas y los espantosos gritos de esta ceremonia fueron escuchados por Cortés y sus conquistadores, que no pudieron intervenir. A continuación, los aztecas pasaron al ataque y salieron del centro de la ciudad para asaltar los campamentos españoles. Mientras tanto, los aliados de Cortés empezaron a deshacerse a medida de que sus ciudades de origen empezaban a ser atacadas por las fuerzas aztecas, y sus líderes sucumbían a la propaganda de Cuauhtémoc cuando les enviaba partes de los cuerpos desmembrados de españoles caídos como prueba de que los invasores del viejo mundo estaban lejos de ser invencibles. En consecuencia, se envió una fuerza de conquistadores para ayudar a Cuernavaca y Sandoval, que fueron relevados. Estas victorias recordaron a todo el mundo la superioridad militar de los españoles, y sus aliados indígenas empezaron a volver a la causa principal, el asedio de Tenochtitlán. A los defensores aún les quedaban algunas estrategias por emplear. Construyeron barricadas y ampliaron y profundizaron sus canales, esparcieron grandes piedras en las plazas abiertas para que la caballería española encontrara el terreno más difícil para luchar. También utilizaron los estrechos espacios urbanos preparando agujeros en las murallas para que los guerreros pudieran moverse con facilidad y no fueran perseguidos por un enemigo montado. Sin embargo, el asedio estaba pasando factura. El hambre, la falta de agua y los incesantes ataques hicieron que muchos de los defensores empezaran a desertar o a rendirse. Los atacantes eran decididos e implacables. Además, Cortés recibió un inestimable impulso de hombres y recursos cuando la expedición de Juan Ponce de León desembarcó en Veracruz a su regreso de la exploración de Florida. Tomando más y más de la ciudad, plaza por plaza, el 25 de julio los españoles habían capturado el Gran Mercado y el templo de Tlatelolco, y ahora sí controlaban toda la ciudad excepto una pequeña área de resistencia que continuaba. Utilizaron la pólvora para volar sistemáticamente los edificios con el fin de despejar las líneas de fuego para sus cañones y permitir una mayor libertad de movimiento para la caballería. Finalmente, el 13 de agosto, después de 93 días de resistencia y de haberse quedado sin alimentos ni armas, Cuauhtémoc se rindió, pero solo después de haber sido capturado mientras intentaba escapar en una canoa. Tenochtitlán fue saqueada y sus monumentos destruidos. Los tlaxcaltecas fueron implacables en su venganza y masacraron a hombres, mujeres y niños al por mayor, llegando a escandalizar a los curtidos veteranos españoles con sus atrocidades. Los españoles por su parte saquearon todo y a todos en su búsqueda de oro. De las cenizas del desastre de Tenochtitlán surgió la nueva capital de la colonia de Nueva España, y Cortés fue nombrado su gobernador en mayo de 1523. La capital había caído, pero los españoles tuvieron que hacer campaña en otras partes, desmoronando el imperio azteca hasta 1525. A medida que se reprimía sistemáticamente el modo de vida mesoamericano y se repartían las tierras entre españoles y conquistadores indígenas, Tenochtitlán, con su gran lago drenado, se fue transformando en la Ciudad de México, capital del virreinato de Nueva España. Y bueno amigos, hasta aquí la historia de los mexicas o aztecas. En el primer capítulo explicamos la diferencia, pero bueno, como los quieran llamar. Espero que les haya gustado esta pequeña serie aquí en el canal. Háganme saber en los comentarios acerca de qué otra cultura les gustaría, ya sea de otros países o de aquí de México. Por ejemplo, podemos ver que fue de los tlaxcaltecas, que yo siempre he pensado que han sido los villanos de una historia mal contada. También podemos ir con los mayas, otras culturas como egipcios, japoneses, griegos, lo que ustedes quieran. Háganmelo saber en los comentarios. Así que con este video damos por terminada la serie de los mexicas, aunque después se hablará de todas las creencias religiosas que tenían, eso ya será en otra ocasión. No olviden darle like a este video si les gustó y también suscribirse, y podrán encontrar la lista de reproducción con todos los episodios en la descripción. También en pantalla les estarán apareciendo las redes sociales y también en la descripción. Si les gustó esta serie no duden en compartirla con sus amigos, ya que eso me ayudaría bastante. Sin más que agregar, yo soy Red Jacket y esto es Historias con Red.